Me llamo Paloma Serrano. Tengo 61 años y he pasado la mayor parte de mi vida manejando en silencio el torbellino de la familia, el trabajo y las obligaciones que nunca vinieron con un gracias. Siempre he creído en aparecer cuando se necesita, en cumplir promesas, en mantener la calma cuando los demás pierden los estribos. Pero hoy, al acercarme a las puertas dobles de roble pulido de la antigua hacienda de Renata en Guadalajara, sentí un nudo de tensión apretándose en mi pecho como una soga invisible. La sala estaba llena de murmullos amortiguados, parientes lejanos charlando como el viento entre las hojas de otoño. La luz del sol se filtraba suave a través de las cortinas drapeadas, lanzando un brillo casi tierno sobre los muebles caros, pero ese calor no me llegaba. Mis hijos, Leandro y Serafina, estaban parados justo frente al único asiento que habían reservado para mí, con posturas rígidas, bloqueando el camino como guardianes de una fortaleza a la que yo no tenía derecho a entrar. El traje oscuro de Leandro le quedaba perfecto, con los brazos cruzados. «Es solo para la familia inmediata», dijo sin rodeos. «No estás mencionada». Los ojos de Serafina se desviaron hacia la carpeta azul marino que apretaba en mis manos, su expresión afilada como un cuchillo. «No armes un escándalo». «Mamá», añadió. Inhalé despacio, dejando que el aire llenara mis pulmones. Mi corazón latía fuerte, un ritmo que reconocía de años manejando crisis, de las innumerables veces que había tenido que mantenerme firme mientras las tormentas rugían a mi alrededor. Todos los cumpleaños que organicé, las noches en vela preocupándome, las manos que sostuve a través de raspones, corazones rotos y duelos, todo eso me presionaba en ese momento, invisible y sin reconocimiento. No di un paso atrás, no hablé. Apreté la carpeta con más fuerza, su peso familiar anclándome. Mis ojos barrieron la habitación, absorbiendo el piso pulido, el suave parpadeo de la luz en las cortinas, los susurros lejanos de parientes que apenas levantaban la vista. No era la primera vez que enfrentaba resistencia o incredulidad, pero era la primera que mis propios hijos se volvían en contra mía, bloqueándome físicamente el asiento, negando mi presencia como si fuera una extraña. Ajusté mi agarre en la carpeta, sintiendo el cuero liso bajo mis dedos, y di un paso adelante. El asiento seguía ahí, esperando, yo también, y sabía que lo que vendría después no lo decidirían sus palabras ni su negación, lo decidiría lo que llevaba en mis manos. Moví ligeramente la carpeta en mis manos, dejando que su peso se asentara contra mi cadera. El cuero estaba fresco bajo mis dedos, los bordes desgastados lo suficiente para sugerir años de uso cuidadoso. Dentro estaban los originales, cada documento notariado, cada firma, cada afirmación legal que probaba mi lugar aquí, mi derecho a este momento. Dejé que mi respiración se estabilizara, lenta y deliberada, como si cada inhalación me anclara más en esa autoridad callada que siempre había llevado por dentro. Los ojos de Leandro se posaron primero en la carpeta. Una leve arruga apareció entre sus cejas, del tipo que delata un atisbo de inquietud que trata de disimular con demasiado esfuerzo. Serafina miró después, su postura endureciéndose, la media sonrisa que reservaba para reuniones educadas desapareciendo. Ninguno dijo una palabra, pero lo sentí en la tensión sobre sus hombros, en la forma sutil en que cambiaban el peso, como si no supieran cómo seguir. El abogado estaba sentado en su escritorio, alto y delgado, hojeando papeles con desinterés. Su asistente, una joven llamada L. Mendoza, rondaba cerca, no del todo atenta, pero lista para responder si era necesario. La habitación era formal, pulida, ordenada, pero nada de eso contenía la tormenta callada que se acumulaba en mí. Exhalé, dejando que mis ojos escanearan la sala, absorbiendo los murmullos de parientes, el roble pulido, la luz amortiguada derramándose sobre la alfombra. Incliné la carpeta lo justo para que captara la luz,
revelando la esquina de la primera página, el sello en relieve apenas visible. No hablé. No necesitaba. El peso de la carpeta, el conocimiento silencioso de lo que contenía, hablaba más fuerte que cualquier palabra. Esto es todo lo que creían controlar, me susurré a mí misma, apenas audible. Mi voz era calmada, mesurada, pero por dentro vibraba con un pulso que ninguno de mis hijos podía leer. Una advertencia callada de que el juego había cambiado. Ajusté mi agarre de nuevo, asegurándome de que cada movimiento fuera intencional. La carpeta ya no era solo una colección de papeles, era prueba, palanca y escudo todo en uno. El leve parpadeo de incertidumbre en los ojos de Leandro me decía que lo sentía, aunque no se atreviera a admitirlo. Y mientras el abogado miraba sus documentos, aún ajeno a la tormenta lía sus pies, dejé que la tensión se demorara lo suficiente para hacerse notar. La habitación contuvo el aliento conmigo. Sabía que cuando llegara el momento, la carpeta hablaría por mí de formas que ninguna palabra podría. Cambié ligeramente mi peso, apoyándome en el borde pulido de la mesa, y por un momento, la tensión de la habitación se desvaneció. Mi mente vagó hacia atrás a través de los años, trazando las líneas calladas e invisibles de una vida construida sobre cuidado y dedicación. Recordé las madrugadas en nuestra casa en Guadalajara, el sol apenas asomando sobre el río Lerma, cuando me levantaba antes que nadie. Desayunos preparados para Leandro y Serafina, huevos y tortillas listas mientras ellos aún parpadeaban el sueño de sus ojos. Guiaba sus dedos sobre problemas de tarea. Leía en voz alta pasajes de libros demasiado avanzados para su edad, y secaba lágrimas que no siempre podía calmar del todo. Mateo, mi esposo, siempre había sido firme, una presencia callada a mi lado, manteniendo la casa cálida y el fogón encendido. Pero dependía de mí para navegar el enredo intrincado de la logística diaria. Cuando su corazón falló de repente, el peso de manejar la vida sola me aplastó con fuerza, repentina e implacable. Me convertí en todo a la vez: enfermera, cocinera, contadora, ancla emocional. Y luego estaba Renata, mi hermana, mi gemela irlandesa por apenas 11 meses, cuya risa una vez llenaba nuestra habitación compartida con sol y picardía. Cuando su memoria empezó a flaquear, cuando las cartas repetían los mismos chistes una y otra vez, yo estuve ahí, paciente, guiándola a los doctores, manteniéndola segura, convirtiendo nuestra habitación de huéspedes en su refugio. Leandro una vez se burló: no es nuestra carga. Serafina se encogió de hombros, ocupada con sus propios horarios, dejándome llevar lo que se negaban a ver. Yo nunca dudé, el amor lo exigía. Recordé noches en camas de hospital, el olor a antiséptico espeso, las luces fluorescentes zumbando arriba, mi mano sosteniendo la suya mientras dormía. Recordé el día que me pidió que escribiéramos nuestros testamentos juntas, su claridad en un mundo que se le escapaba. Insistiendo en protegernos mutuamente, recordé mi propio agotamiento, el sacrificio callado que cargaba para que nadie más tuviera que hacerlo. Y sin embargo, después de todo, aquí estaba, en la hacienda pulida de su partida, bloqueada por los mismos hijos que había criado. No podían ver los años incrustados en mis manos, la fuerza cultivada a través de un cuidado incansable, la paciencia callada que había mantenido unida a nuestra familia. Apreté la carpeta con más fuerza, anclándome en su peso. Todos esos años de dar, de presencia inquebrantable, habían llevado a este momento. No sería descartada, no sería negada. La oficina olía faintly a cedro. Un consuelo callado tuvo en la quietud que me recibió al entrar. Estanterías cubrían las paredes, llenas de volúmenes encuadernados en cuero que cargaban el peso de innumerables casos. Cada lomo un testimonio de registro cuidadoso y juicio deliberado. El señor Herrera estaba detrás de un mostrador alto y con barba gris, sus manos moviéndose con deliberación,
mientras hojeaba las páginas de la carpeta que le había entregado. Coloqué mi carpeta azul marino sobre el mostrador, sintiendo el cuero liso bajo mis palmas. Cada documento dentro era un pedazo de verdad, un registro de años preservados con esmero, el testamento de 2008 notariado y archivado en el registro. Yacía entre declaraciones de apoyo y atestaciones médicas que confirmaban la claridad de mi difunta hermana Renata en el momento de firmar. Los ojos de Herrera se encontraron con los míos brevemente antes de volver a las páginas. «Esto es inesperado», dijo suavemente, casi para sí mismo. «Legalmente, anula cualquier enmienda hecha el otoño pasado». Asentí ligeramente, cuidando de mantener mi expresión calmada. «Bien, que lo escuchen durante la lectura», dije, mi voz firme, no confrontacional, no triunfante, simplemente mesurada, deliberada. Levantó la vista, escaneando mi rostro con un toque de aprobación. Luego, volvió a su escrutinio cuidadoso de los documentos. Observé cómo extendía cada página, confirmando que todo estaba en orden: firmas, notariados, declaraciones de testigos. Cada marca de verificación se sentía como un pulso callado de validación, un consuelo de que los años de paciencia y cuidado meticuloso no habían sido en vano. Herrera se inclinó hacia atrás ligeramente, cruzando las manos. «A menos que las enmiendas fueran revocadas en tu presencia», dijo, «este testamento original se mantiene como el documento controlador. Tú eres la única beneficiaria legal». Las palabras se asentaron sobre mí como un peso que se levantaba de mis hombros. El alivio corrió callado, templado con resolución. Esta confirmación no era solo sobre propiedad, era reconocimiento, validación de la vida que había sostenido en silencio por décadas. Tomé una respiración profunda, sintiendo mis manos relajarse alrededor de la carpeta. «Gracias», dije simplemente, dejando que la verdad de sus deseos llenara el espacio entre nosotros. Herrera asintió, consciente de la gravedad, pero sin imponerla más. Al salir de la oficina y entrar en la luz amortiguada de Guadalajara, sentí el peso de la carpeta no ya como un escudo, sino como una confirmación de autoridad. El camino adelante era claro, y el enfrentamiento que esperaba en la lectura del testamento se desarrollaría en mis términos. Volví a entrar en la habitación, los pisos pulidos reflejando la luz tenue del sol, filtrándose a través de las ventanas altas. El aire estaba cargado de expectativa. Los murmullos lejanos de parientes se habían acallado casi por completo. Leandro y Serafina seguían parados cerca del asiento, sus posturas rígidas, pero la tensión sutil en sus hombros delataba la inquietud que trataban de ocultar. Me acerqué a la mesa con pasos mesurados, la carpeta azul marino descansando calmadamente en mis manos. Cada ojo en la habitación se posó en ella, curiosidad y sospecha mezclándose en juicios silenciosos. La coloqué plana sobre la superficie pulida, deslizándola hacia el centro. «Por favor, entréguenle esto al señor Herrera», dije, mi voz pareja, inquebrantable. Supera cualquier enmienda posterior. Un destello de incredulidad cruzó el rostro de Leandro. Se inclinó ligeramente hacia Serafina y murmuró: «Esperemos», pero ninguno se movió para interceptarme. La carpeta estaba ahí, pesada y autoritaria. Un anuncio callado de hechos que nunca habían anticipado. Otros parientes se removieron en sus asientos, sus ojos saltando entre la carpeta y los hijos, sintiendo el cambio sutil en el poder. La habitación estaba en silencio. La quietud espesa con anticipación. No flaqueé, no vacilé. Mis manos descansaron ligeramente sobre la carpeta. Ya no un escudo, sino una declaración. Los ojos de Serafina se abrieron ligeramente. La mandíbula de Leandro se tensó. Por primera vez en décadas, se enfrentaban a las consecuencias de subestimarme. No como madre, sino como mujer que había preservado meticulosamente la verdad para este preciso momento. Permanecí calmada, dejando que el momento se extendiera, permitiendo que el peso de la carpeta hablara donde las palabras no podían. Cada firma,
Cada notariado, cada documento era prueba. El cambio en la habitación era palpable. El equilibrio había cambiado callada e irrevocablemente. Al dar un paso atrás, dejé que mi mirada barriera la sala, notando los reconocimientos sutiles, las expresiones inescrutables, la realización naciente de que había reclamado en silencio la autoridad sobre lo que era legítimamente mío. La oficina olía faintly a papel y aceite de limón. Un consuelo callado en medio de la tensión que aún persistía en mi pecho. El señor. Herrera extendió los formularios con cuidado, cada documento nítido y preciso, esperando firmas que asegurarían la hacienda contra disputas futuras. Me senté frente a él, manos cruzadas ligeramente sobre la mesa, observando cada movimiento con atención firme. Quiero protecciones en su lugar, dije claramente, mi voz mesurada. Nadie puede acceder a esta hacienda sin mi consentimiento. Herrera asintió. Su pluma lista. Entendido. Tomará unas semanas formalizarlo, pero todo se actualizará para reflejar la propiedad única y la autoridad legal. Escaneé los papeles títulos de la casa y la tierra, autorizaciones de cuentas bancarias, el lenguaje para una cláusula de no contienda, y sentí la satisfacción callada del control. Cada línea de firma que toqué, cada cláusula que revisé, era una reafirmación de los años que había pasado salvaguardando no solo propiedad, sino dignidad. Y quiero establecer un fideicomiso, añadí, para Liora. Ha sido confiable, presente y honesta. Manejaría una porción de la hacienda con responsabilidad. Herrera me miró, una pequeña sonrisa rompiendo su compostura formal. No todo, respondí. Solo lo suficiente para asegurar su independencia. Suficiente para recompensar la lealtad y la integridad. Avanzamos por el proceso deliberadamente, paso a paso. Cada inicial, cada afirmación escrita, era una declaración callada de que la hacienda y mi autoridad ya no se tomarían a la ligera. La habitación permaneció ordenada, pero sentí el peso de largos años de preparación presionando sutilmente contra cada página. Para cuando terminamos, el terreno legal era sólido. Me incliné hacia atrás, dejando escapar un aliento pequeño y calmado. La carpeta en mis manos, una vez un escudo de incertidumbre, ahora representaba previsión y finalidad. Había protegido más que propiedad. Había protegido los principios por los que había vivido, asegurando que el respeto y los límites perduraran incluso más allá de la lectura. Regresé a casa en la quietud de mi casa en Guadalajara, el zumbido suave de la ciudad afuera mezclándose con el tic-tac amortiguado del viejo reloj en el pasillo. El sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, tocando muebles familiares desgastados por décadas de uso, y me permití un momento para respirar. Mis manos descansaron en el borde de la mesa de la cocina, la madera lisa anclándome mientras los recuerdos surgían sin invitación. Pensé en Leandro y Serafina, mis hijos, ahora adultos y logrados a su manera, pero en esa habitación, su sentido de derecho se había hecho evidente. Recordé las noches en vela cuidando fiebres, guiando tareas, escuchando raspones y corazones rotos, absorbiendo en silencio cada preocupación que no era mía para cargar, pero la cargué de todos modos. Las fiestas de cumpleaños planeadas con esmero, las comidas cocinadas desde cero, los innumerables viajes a citas y prácticas, se habían dado libremente, sin pensar en pago, sin expectativa más allá de sus sonrisas. Y sin embargo, a pesar de todo eso, asumieron que me haría a un lado sin protestar, que mi presencia podía descartarse tan fácilmente como un asiento sin usar. El aguijón de esa suposición era más agudo que cualquier discusión, cualquier confrontación que hubiera enfrentado en tribunales o salas de juntas a lo largo de los años. Había pasado décadas enseñando, guiando, apoyando y amando, y ellos habían pasado por alto la fuerza que perduraba calladamente debajo de todo. Imaginé a Mateo, mi difunto esposo, y cómo habría estado a mi lado,
su voz calmada, guiando, estabilizando, tranquilizando. Cuando partió inesperadamente, la casa se sintió vacía de formas que las palabras no capturaban. Recordé la planificación cuidadosa, la resistencia silenciosa, la forma en que me enseñó que la autoridad no siempre es ruidosa, es presente, deliberada e inquebrantable cuando se necesita. La ausencia de Renata también resonaba en mis pensamientos, su risa y picardía que una vez llenaban esta casa. Ahora, reemplazadas por quietud y ecos de memoria, me di cuenta de que esta batalla por la herencia era sobre más que propiedad, era sobre reconocimiento, sobre el acknowledgement de una vida vivida con responsabilidad, integridad y un amor que raramente se notaba. Presioné mis palmas contra la mesa y dejé que el peso de esos años se asentara sobre mí. Había dado todo lo que podía dar sin perderme a mí misma. Y ahora entendía claramente que el amor no significa rendición. La carpeta, las protecciones legales, el fideicomiso para Liora, no eran solo medidas de control, eran la afirmación de la vida que había preservado para mí misma. Permití una pequeña sonrisa firme. El pasado me había moldeado, sí, pero ya no dictaría los términos de mi presencia en las vidas de quienes me habían subestimado. La luz del sol se inclinaba a través de las persianas en mi oficina en casa, suave y cálida, iluminando el montón ordenado de documentos legales en mi escritorio. Cada papel había sido preparado con cuidado. El lenguaje preciso, las firmas en su lugar. Ajusté la carpeta que contenía el fideicomiso recién redactado para Liora y tomé un momento para apreciar la claridad del proceso. Después de años de incertidumbre, la hacienda estaba segura y el camino adelante era deliberado y justo. Liora, la nieta de mi prima, estaba sentada frente a mí con una curiosidad gentil, sus manos envueltas alrededor de una taza de té. A los 26, había sido una presencia constante, apareciendo sin expectativas, calladamente confiable de formas que importaban más que el dinero jamás podría. Observé sus ojos recorrer los documentos, notando su atención calmada y su porte firme. Apareciste, te quedaste, no pediste nada y diste mucho, dije suavemente, colocando brevemente una mano sobre la suya. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa tímida. Sentí el peso del momento reconocimiento no por obligación, sino por lealtad, presencia e integridad. Tomamos nuestro té en un silencio compañero. La quietud puntuada solo por el sonido ocasional de páginas moviéndose mientras verificaba doblemente los documentos del fideicomiso y las cartas que había escrito. Las cartas estaban dirigidas a ella, explicando las porciones de la hacienda que heredaría, por qué había sido elegida, y los valores detrás de la decisión: confianza, respeto y acknowledgement de lo que realmente importaba. Liora asintió mientras leía las notas que había borroneado, su expresión suavizándose con comprensión. No necesitaba más que las palabras, el gesto, la afirmación de que su consistencia y cuidado eran vistos y valorados. Doblé las cartas con cuidado, colocándolas en un sobre pequeño para abrirse en el momento apropiado. El fideicomiso, la documentación y las cartas eran todas medidas de más que herencia financiera. Eran símbolos de reconocimiento, claridad ética y las recompensas calladas de una lealtad inquebrantable. Por primera vez en lo que sentía como décadas, permití un aliento profundo y firme. La hacienda estaba protegida, el fideicomiso asegurado y la lealtad honrada. El equilibrio de la justicia había sido restaurado. La tarde en Guadalajara se asentó sobre la ciudad mientras regresaba a casa. El brillo cálido de las luces de la calle derramándose sobre los pisos de madera dura. Leandro y Serafina llegaron poco después. Sus pasos vacilantes, voces bajas, se demoraron cerca de la puerta, inseguros de cómo empezar, conscientes del límite que había trazado en silencio.
No sabía del testamento anterior, admitió Leandro, su tono cuidadoso, casi avergonzado. Serafina permaneció en silencio, sus ojos saltando entre nosotros como midiendo la distancia entre disculpa y reconocimiento. Crucé mis manos sobre la carpeta azul marino que había cargado por tanto tiempo, dejando que su peso me recordara el control que había reclamado. No lo revocaré, dije, mi voz firme. Que sea lo que es. Hubo una pausa. Los hijos se removieron incómodos. Su confianza previa, disminuida por la certeza calmada en mis palabras. Nadie habló por un momento. El silencio pesado, pero no tenso, más como el peso de la comprensión asentándose en el espacio. Nos movimos a la cocina y preparé té, el ritual familiar anclándome. Leandro y Serafina rondaron cerca del mostrador, vacilantes pero presentes. La conversación fue breve, educada, pero llevaba un nuevo matiz: reconocimiento de límites, acknowledgement de la autoridad que siempre había mantenido en silencio, y una conciencia sutil de que las suposiciones que habían sostenido ya no eran válidas. Una vez que se fueron, me instalé en la sala, la luz suave de Guadalajara filtrándose a través de las cortinas. Miré alrededor a los muebles, las fotos familiares, las pequeñas imperfecciones que marcaban años de cuidado. Una satisfacción callada me llenó. No triunfo sobre ellos, no vindicación, sino claridad. Había upheld lo que importaba: mi dignidad, mis principios y mi autonomía. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía alineada con la vida que había vivido, las promesas que había cumplido y los límites que había impuesto. La carpeta descansaba segura en mi mano, ya no un escudo, sino un símbolo de previsión y victoria callada. Me incliné hacia atrás y dejé que la tarde se asentara a mi alrededor, el mundo afuera avanzando, mientras yo permanecía anclada en la verdad que había protegido.